que las bibliotecas, desde que tengo uso de razón y iba al colegio, pues allí teníamos una biblioteca. Era la biblioteca escolar. Mi primer carnet de biblioteca pues, fue con unos 7 años y bueno, lo guardo con mucho cariño. Es, es un carnet que me permitió leer todas las semanas, aparte de los libros que podía tener en casa, otros nuevos libros que desconocía y que bueno, también contribuyó a mi hábito lector. Sin duda yo creo que la escritura se mama sobre todo en casa, a través de los padres y los profesores podemos servir de apoyo, muchas veces servimos de inspiración, pero fundamentalmente la importancia de la lectura se vive dentro del círculo familiar, o de los amigos más cercanos, de la mayor proximidad. Estabais hablando antes, comentando el tema del atractivo que puede suponer para un niño, ¿no? La pantalla. Bueno, yo creo que supone un atractivo y también supone un peligro. Creo que son demasiadas horas al día las que pasan delante de la pantalla. Y bueno, yo soy madre, sabéis que tengo una hija y mi hija no tiene tablet, no tenemos televisión en casa, mi ordenador está bastante acotado, por lo tanto, mi hija, los recursos que tiene son más, eh, más del siglo XX, es decir, ella tiene los libros que hay en su habitación, los libros que hay en el salón, los libros de la biblioteca, pero nos decantamos por el libro en papel, por este motivo y también por otro, porque yo creo que para que un niño valore también lo que es la lectura, y tiene que valorar el objeto libro y tiene que valorar el hecho de que una parte de sus ahorros, por ejemplo, los pueda destinar a comprarse un libro, o que el hecho de ir a una librería sea algo habitual y no algo extraño que se realiza solamente para comprar un libro que aparece como lectura obligatoria en un currículo. En ese sentido, sigo defendiendo y apostando por lo que es la biblioteca personal. A mi espalda seguramente estaréis viendo por ahí algunos libros, forman parte de mi biblioteca personal y, como he dicho, por experiencia propia, están a prueba de ladrones. En 2 ocasiones he sufrido estas visitas indeseadas y jamás me han tocado un libro. Así que, bueno, son libros que me acompañarán hasta el final y que además legaré a mi hija o a alguna biblioteca que los necesite. Pero desde luego son bienes que me parecen mucho más enriquecedores que los móviles, sobre todo en niños, que vamos, los desaconsejo totalmente. No soy la única persona que lo hace y ahí tenemos al juez Emilio Calatayud, sin ir más lejos, y es algo que considero que está perjudicando más que beneficiando a los niños. Cuando decimos, bueno, es que mi niño o mi alumno no me lee. Claro, es que para que lea tiene que haber libros alrededor. Y si no hay libros, como decía Cicerón, una casa sin libros, ¿no? Es como un cuerpo sin alma, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, porque han pasado ya muchos siglos de eso, con su forma de pensar. Ahí tenéis la presentación, lo que para mí significa leer y lo que ha significado toda mi vida. La verdad es que esta charla me ha permitido reflexionar sobre la influencia que los libros han tenido en mí y cómo me han formado en todos los sentidos. Leer me permite pensar, pensar con la imaginación, pensar en imágenes principalmente. Ese pensamiento, esa imaginación me ayuda a escribir. Escribir me ayuda a sentir, a reflexionar, a ser, y esto me lleva otra vez a leer. Con lo cual veo ahí un círculo vicioso, bastante beneficioso para cualquiera, porque bueno, nos ayuda a desarrollar la capacidad de comunicación y la capacidad de comprensión, la comprensión del mundo y la comprensión de lo que nos pasa por dentro. Así que para mí leer es una necesidad que me han creado. Quiero decir, esta necesidad viene dada de lo que mis padres me enseñaron y de lo que vi también en uno de mis abuelos, ¿no? Mis abuelos eran gente de campo, eran agricultores, pero sin embargo le daban mucha importancia a los libros y quisieron que sus hijos estudiaran.
aunque no tenían medios, fueron a los seminarios, ¿no? Y allí se formaron. Ellos tenían muy claro que los libros ayudaban a encontrar luego puertas o ventanas, a abrir posibilidades y tener salidas que no fueran únicamente el campo. Estos son algunos de mis libros. Los pongo aquí para que veáis que no solamente escribo novelas de crímenes, para que no piense la gente que soy una psicópata metida en casa y pues con ciertas paranoias, estilo Eric Bogler, sino que también, bueno, pues puedo escribir poesía infantil, entre comillas, porque considero que siempre lo que escribo puede servirle a cualquier lector, puede entretenerle o puede hacerle disfrutar o imaginar, y eso me da mucha alegría, mucha satisfacción, porque considero que mi lectura es también para niños, también para jóvenes, pero también para adultos. Con lo cual, pues tengo un amplio abanico de lectores a los que no quiero renunciar, ¿eh? Siempre que me dicen lo del salto a la literatura de adultos, a mí me entra un poco la risa, porque considero que lo que estoy escribiendo ya tiene parte de adultos. Estos libros, como bien digo, son los más poéticos dentro de los que he escrito. Lo que saben los erizos, los cuentos como pulgas y El secreto del oso hormiguero. Estos dos también les tengo un cariño muy especial. El Columpio de Madame de Rothschild también estuvo finalista en el Premio Nacional de Literatura. Y Soy una nuez, pues fue el libro que me dio el premio EDB y del que guardo muy buenos recuerdos, tanto en cómo lo creé como con el ilustrador con el que trabajé, que fue Jordi Sempere. Un cocodrilo para Laura, dónde van las tortugas cuando mueren. Bueno, aquí se aborda el tema de la muerte, es uno de los temas que más aparecen en mis libros y no es un tema demasiado habitual en la literatura infantil, pero a mí me parece necesario porque así como la vida nos rodea, también nos rodea la muerte y debemos poder hablar de ello sin miedo. El misterio del gato negro es un libro que me une a Extremadura, especialmente porque está publicado por la editora regional de Extremadura y bueno, además ahora se ha hecho la tercera reimpresión, con lo cual, bueno, es un lujo y me da mucha alegría poder compartir otra vez este trabajo que realicé con Esther García y con todos los compañeros de la editora regional. Y bueno, y espero que si no lo conocéis, pues os animéis a leerlo. Los escribidores de cartas, como bien ha dicho Guadalupe, es uno de mis últimos libros publicados junto con La venganza de Eric Bogler, y en Los escribidores de cartas abordo el tema de la escritura, de la creatividad y de cómo la imaginación puede ayudar a superar problemas reales, no literarios. Fue premio Barco de Vapor, también me dio mucha alegría porque he crecido con muchos de los libros de Barco de Vapor a mis espaldas. Y bueno, también os animo a leerlo, ¿no? A poder pasar las páginas en papel. Y considero que aparte de mi biblioteca personal, hay una serie de personas en mi vida que han influido mucho y que han funcionado como, yo los llamo personas biblioteca, ¿no? Ellos han sido, en primer lugar, en la parte central, está mi profesora del instituto, Cecilia. Tengo maravillosos recuerdos de todos mis profesores de lengua y literatura en el instituto. Me acuerdo de los nombres de todos, obviamente no son profesores, pues son Amparo, Jorge y Magdalena, aparte de Cecilia, que me dio clase en lo que ahora es un primero de bachillerato. Cecilia vivía los libros, los sigue viviendo, seguimos teniendo amistad y bueno, ha sido una de esas profesoras que me ha marcado porque teníamos libro de texto y nos limitábamos, entre comillas, es decir, gracias a Dios salíamos del libro de texto y podíamos escuchar su voz, porque es una gran lectora. Creo que los profesores tienen que saber leer bien en voz alta y bueno, y si alguno no lo hace, es que ensaye en casa, porque es esencial que escuches algo bonito, que escuches una melodía, una voz que te agrade. Y en el caso de Cecilia, pues ella la tenía y con ella leí pues grandes clásicos de la literatura y los tengo en la memoria, por supuesto, y es lo que recuerdo de sus clases, esas lecturas que compartíamos en voz alta
preciosas además, sin duda. Luego, José Manuel Regalado, que es este señor que lleva gafas y, y un reloj en la fotografía. Bueno, él fue mi profesor durante el CAP, durante el curso de aptitud pedagógica que realicé en Salamanca cuando todavía trabajaba como periodista. Él me influyó, también es un hombre, es poeta y por supuesto es un magnífico profesor. Y después, por último, Federico Martín Nebrás, a quien también considero una persona de biblioteca, con una memoria prodigiosa para los libros, las ediciones, los títulos, los escritores, y al que conocí cuando ya era profesora y publiqué el primer libro de poesía, El secreto de los hormigueros. Los tres me han marcado, aunque bueno, hay muchos más, pero estos tres en concreto han sido providenciales para que yo también quisiera leer y quisiera escribir.